Segura de sí misma, Lucía se miraba en el espejo del recibidor de su elegante casa situada en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. En su mano, una copa de vino tinto caro brillaba bajo la luz del candelabro. Cada uno de sus movimientos estaba cuidadosamente pulido, los años que pasó como modelo no habían sido en vano. Con cada vistazo a su reflejo, sentía reforzada su superioridad. Lucía estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y esa noche, durante una recepción crucial, pensaba no solo deslumbrar a los invitados, sino reafirmar su poder y estatus. Aquella noche, su esposo Fernando, uno de los empresarios más influyentes del país, esperaba a un grupo de inversores extranjeros. El negocio que habían construido juntos estaba a punto de alcanzar un momento decisivo, y Lucía estaba convencida de que su presencia aportaría valor a la velada. Con su vestido impecable y sus joyas deslumbrantes, parecía una verdadera diva, digna de admiración absoluta. ¿Dónde te has equivocado?, murmuró con fastidio, observando cómo la empleada reorganizaba las copas en la mesa del comedor. Las copas de vino tinto van a la izquierda. ¿No lo sabes? Lucía señaló con firmeza el lugar correcto, siguiendo con la mirada cada movimiento de la mujer. Sin decir una palabra, Elena, una mujer de mediana edad vestida con un uniforme negro sobrio, asintió levemente y corrigió la disposición. Lucía la miró con desprecio. No era más que otra sustituta, una más de las tantas empleadas domésticas que toleraba solo porque su posición social lo exigía. Como todas las demás, Elena debía estar bajo su completo control. Al caer la noche, la casa se llenó del murmullo de conversaciones y del tintineo de copas. Lucía se deslizaba entre los invitados sin hacer ruido, manteniendo conversaciones ligeras con una precisión milimétrica. Cada sonrisa, cada movimiento de su cabeza, estaban perfectamente calculados. Fría e inquebrantable, irradiaba confianza, sin dar lugar a ninguna duda. En el centro de atención se encontraba su esposo, Fernando, completamente inmerso en el desarrollo de la negociación. Y sin embargo, por más serena que aparentara estar, Lucía se sentía inquieta. Desde el otro lado del salón, detectó la figura de Elena, llevando una bandeja de bebidas. Lucía frunció el ceño. Observó cómo la empleada, de forma torpe, inclinaba ligeramente la bandeja. Un solo movimiento bastó para que las servilletas blancas se esparcieran por el suelo, a los pies de los invitados. Lucía se lanzó hacia ella, furiosa. ¿Pero qué haces? Estos son invitados importantes. Su voz resonó con irritación. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el traje de uno de estos señores? Más de lo que ganarás en toda tu vida. Elena se arrodilló para recoger las servilletas. Sus manos temblaban, pero en sus movimientos se notaba una dignidad extraña que no pasó desapercibida para los presentes. Las miradas de los invitados se posaron en ella, ya no como una simple empleada, sino como alguien distinto. Lucía se quedó paralizada. Siempre había visto a Elena como una mujer gris, sin interés. Pero algo estaba cambiando. Los invitados turcos, y el propio Fernando, no podían ocultar su sorpresa y respeto. La incógnita sobre quién era en realidad esa mujer flotaba en el aire. Lucía sintió como su imagen perfectamente construida empezaba a resquebrajarse. Su grandeza, su reputación, todo estaba en peligro. Elena había demostrado una dignidad inesperada, y en los ojos del empresario más importante de la velada, el señor Mehmet, no solo había interés, había admiración. Intentando disimular su incomodidad con una sonrisa, Lucía se apartó. Pero su mirada no podía esconder el torbellino que sentía dentro. Elena volvió discretamente a sus tareas, pero Lucía sabía que había perdido algo importante, el control. Mientras tanto, Fernando le hizo una leve señal a Elena, autorizándola a retirarse. Horas después, cuando el ambiente festivo comenzaba a calmarse y los invitados se despedían uno a uno, Lucía observaba desde la ventana los coches alejarse en la noche. Por mucho que brillara por fuera, por más que fingiera tenerlo todo bajo control, por dentro se sentía totalmente expuesta. Unos días después, Lucía volvió a ver a Elena, pero no en la casa. Esta vez fue en la oficina de Fernando, en el corazón del centro financiero de Madrid.
Y ya no llevaba uniforme. Vestía con discreta elegancia, blusa azul marino, pantalones rectos y una carpeta bajo el brazo. Era presentada como nueva especialista en idiomas para el área de proyectos internacionales. Lucía sintió un nudo en el estómago. Ya no era una simple empleada. Elena formaba parte del equipo. ¿Y Fernando? Fernando le prestaba atención. ¿La escuchaba? Confiaba en ella. La presencia de Elena en ese entorno, con seguridad y sin necesidad de aparentar nada, hizo que Lucía se sintiera desplazada en un mundo que siempre había considerado suyo. Esa noche, Lucía intentó convencerse de que lo ocurrido en la recepción había sido solo un accidente. Pero esa extraña incomodidad seguía dentro. Sus viejas estrategias, las miradas afiladas, los gestos sutiles, los comentarios disfrazados de elegancia, no funcionaban con Elena. No jugaba el mismo juego. Y lo más inquietante, parecía que ya nadie quería jugarlo. La siguiente visita de los socios turcos estaba prevista para cerrar el acuerdo. Lucía decidió prepararse como nunca. Su vestido era impecable, su maquillaje perfecto, y en su cuello brillaba un collar con zafiro que Fernando le había regalado en su último cumpleaños. Que todos vean con quién está casado, pensó, mientras se deslizaba entre los invitados como si flotara. Y entonces la vio. Elena. Otra vez con la bandeja en las manos, moviéndose con su calma habitual. Lucía la observó desde la distancia, entrecerrando los ojos. Cuando la mujer pasó cerca de una de las mesas principales, Lucía se acercó sutilmente. Con un ligero empujón del codo al mantel, logró que la bandeja temblara. Un pequeño desequilibrio fue suficiente. Las servilletas blancas volaron por el aire como copos de nieve y cayeron a los pies del señor Mehmet y sus colegas. ¡Dios mío!, gritó Lucía, dando un paso adelante con dramatismo exagerado. ¿Qué estás haciendo? Son invitados importantísimos. ¿Y si se hubiera derramado el vino? ¿Tienes idea de cuánto cuesta el traje del señor Mehmet? Más de lo que tú ganarás jamás. El salón quedó en silencio. Elena se arrodilló lentamente para recoger las servilletas. Su figura parecía frágil, pero sus movimientos no eran torpes ni serviles. Había algo firme, sereno, que descolocó a todos los presentes. «Mírenla bien», exclamó Lucía, girándose hacia los invitados. «Le damos trabajo en una casa de nivel y así responde». «Así se comporta». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Y entonces, Elena habló. En un turco impecable, con voz suave y melodiosa, pronunció una frase larga y refinada. Parecía más un verso que una excusa. Al terminar, inclinó la cabeza con respeto, demostrando un conocimiento del protocolo cultural que sorprendió a todos. El silencio se volvió total. Lucía se quedó boquiabierta. El rubor cruzaba su cara perfectamente maquillada, dejando al descubierto su rabia. El señor Mehmet la miraba con fascinación, y no solo él. Todos veían a Elena de una forma completamente nueva. Ya no era una sirvienta. Era una mujer culta, elegante, inesperadamente imponente. El señor Mehmet dijo algo en voz baja a sus colegas. Ellos asintieron. Incluso el joven Ahmet, que hasta entonces había mantenido una actitud arrogante, ahora observaba a Elena con genuino interés. Lucía se quedó paralizada, su cuerpo tenso, sus dedos apretando el encaje de su vestido con furia contenida. Lo que debía ser su momento de gloria, se convirtió en su ruina personal. Fernando, notando el cambio de energía en la sala, hizo una señal suave a Elena, dándole permiso para salir. Ella se retiró despacio, sin apresurarse, con esa misma dignidad que la había envuelto desde el principio. «Por favor, señores», dijo Fernando, rompiendo el silencio. «Continuemos». El banquete siguió con platos exquisitos y vino costoso. Las conversaciones se reanudaron, pero el ambiente ya no era el mismo. El brillo en los ojos de los invitados se había desviado, hacia otra figura. Lucía volvió a desplegar su sonrisa social, prodigando elogios, intentando recuperar su espacio.
Pero algo en su mirada había cambiado, ahora estaba cargada de miedo. De inseguridad. Y seguía lanzando miradas nerviosas hacia la puerta por donde había salido Elena. La conversación fue derivando poco a poco hacia los negocios. El señor Mehmet, pensativo, jugaba con sus cuentas de ámbar, un gesto que Fernando ya había aprendido a identificar como señal de concentración profunda. De pronto, Mehmet habló en voz baja con su traductor, quien, tras escuchar atentamente, se dirigió a Fernando. El señor Mehmet quisiera saber si sería posible invitar a la señorita que habló turco anteriormente para que se una a nuestra mesa de conversación. El silencio volvió a apoderarse del comedor. Fernando parpadeó, sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, respondió con cortesía. Hizo una señal al mayordomo. Por favor, pida a Elena que regrese. Los minutos que siguieron se sintieron eternos. Lucía permanecía rígida, con las manos cruzadas sobre el regazo, su manicura perfecta tamborileando nerviosamente sobre la tela del mantel. No dejaba de mirar hacia la puerta. Finalmente, Elena volvió a entrar. Ya no llevaba el uniforme. Vestía un sencillo pero elegante vestido oscuro que realzaba su figura de manera sobria. Sin el atuendo de empleada, su presencia era completamente diferente. Transmitía seguridad, clase. Incluso un aire de distinción inesperada. Por favor, siéntese, le indicó Fernando, señalando una silla libre. Lucía se estremeció ligeramente, como si hubiera recibido una bofetada. Abrió la boca, pero no dijo nada. El momento era demasiado delicado para arriesgar un escándalo. El señor Mehmet se dirigió a Elena directamente en turco. Ella respondió con serenidad y respeto. Se inició una conversación animada, llena de sonrisas, gestos de aprobación y miradas de interés. Elena parecía haber nacido para sentarse en esa mesa. Su tono era educado, sus modales refinados, y jamás intentó destacar de forma arrogante. Lucía observaba desde su sitio, con el cuerpo tenso, las uñas clavadas en la palma de la mano. ¿De qué están hablando?, susurró entre dientes, aferrándose al brazo de Fernando. Su voz estaba cargada de ansiedad, y sus mejillas ya no podían ocultar el rubor de la tensión. El traductor se inclinó hacia ella. El señor Mehmet está preguntando sobre su experiencia trabajando aquí. La señorita Elena le está contando que el trato hacia el personal es bueno. Menciona que usted, don Fernando, ayudó una vez a la madre enferma de una de las trabajadoras. Dice que es justo con sus empleados. Fernando asintió, sorprendido. Había olvidado ese gesto. Lo había hecho sin pensarlo, sin esperar reconocimiento. Pero Elena lo había recordado, y lo había valorado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Es agradable cuando alguien ve lo que haces desde el corazón, murmuró. La conversación continuó con fluidez. Elena mantenía un equilibrio perfecto, no era sumisa, pero tampoco presumida. Sus respuestas eran inteligentes, llenas de sentido común. Era como si siempre hubiera estado sentada en mesas como esa, dialogando con hombres de negocios de alto nivel. Los invitados turcos lo notaron. No solo apreciaban su dominio del idioma, sino también su elegancia natural. ¿Y qué opinas sobre la dirección de la empresa?, preguntó el joven Ahmet, sirviéndose un poco más de vino. Elena sonrió ligeramente y respondió en turco con una leve inclinación de cabeza. Dice que eso no entra dentro de sus competencias, tradujo el intérprete, pero añade que una empresa dirigida por alguien que trata a las personas con respeto y actúa con honestidad, siempre será digna de confianza. El señor Mehmet asintió, satisfecho, girando lentamente las cuentas entre sus dedos. Para él, estaba claro que aquella cena no era solo una cuestión comercial. Estaban evaluando algo más profundo, los valores humanos. Y Elena se había convertido en la vara de medir. Entonces, Ahmet lanzó una pregunta directa, con una sonrisa en los labios pero los ojos fijos en ella. ¿Y qué nos puede decir de la señora de la casa? La tensión volvió de inmediato. El aire pareció volverse más denso. Lucía se irguió como una serpiente al acecho.
Elena bajó la mirada por un instante, pensativa, y luego respondió con una frase breve y calmada. ¿Qué ha dicho? Exigió Lucía, con un hilo de voz que intentaba mantenerse sereno, pero sonaba más como una amenaza. El intérprete dudó. Finalmente, contestó con tono neutro. Ha dicho que hay cosas que es mejor dejar sin decir. Cuando los últimos invitados comenzaron a marcharse y el eco de los saludos formales se apagó en el vestíbulo, Lucía se movió rápidamente. Sus tacones resonaban con furia contenida sobre el mármol mientras atravesaba el pasillo en dirección a Elena, quien se dirigía con calma hacia la escalera. Tú, escupió Lucía, aferrando la manga del vestido de Elena con sus dedos impecablemente cuidados. ¿Cómo te atreves? Elena se detuvo. No se soltó. No retrocedió. Solo levantó lentamente la mirada. ¿De verdad crees que por hablar su idioma ya formas parte de su mundo? Prosiguió Lucía, con la voz vibrante de rabia contenida. No te equivoques. Aquí no perteneces. Y te vas a ir de esta casa sin nada. Sin cartas de recomendación. Sin futuro. Vas a rogar por limpiar baños en algún hostal barato. El tono de Lucía subió de intensidad, a punto de explotar. Pero entonces, una voz grave rompió el momento. ¿Basta? Era Fernando. Se acercó rápidamente, sus ojos clavados en Lucía con una mezcla de decepción y determinación. Tenemos que hablar, le dijo, señalando su despacho. Y luego, con tono más suave, se dirigió a Elena. Por favor, acompáñame. Los tres entraron al estudio. El ambiente era distinto allí. Silencio, madera oscura, aroma a cuero y libros viejos. Fernando cerró la puerta con firmeza. Se acercó a su escritorio, pero no abrió la carpeta que tenía entre las manos. Miró a Elena. Quiero pedirte disculpas por el comportamiento de mi esposa, dijo con sinceridad. No sabía que hablabas turco ni que tenías esa experiencia. Elena tomó asiento con delicadeza, solo en el borde de la silla. Su voz fue baja pero firme. Viví en Turquía 5 años, comenzó. Mi marido trabajaba como guía para turistas españoles. Teníamos una casita junto al mar, cerca de Esmirna. Aprendí el idioma, amaba su cultura. Éramos felices. Hasta que él murió. Un accidente en la carretera. Hizo una pausa. Sus manos permanecían juntas, tranquilas. No pude quedarme. Regresé a España. Necesitaba una vida simple, sin recuerdos. Y este trabajo, esta casa, fue una oportunidad de respirar. De ocupar mi mente en algo concreto. Fernando la escuchaba con atención. No había dramatismo en sus palabras. Solo verdad. Eres una mujer admirable, dijo finalmente. No había visto todo lo que llevas dentro. Elena alzó la vista. En sus ojos brillaba una mezcla de melancolía y claridad. Usted siempre ha sido justo, don Fernando. Lo supe desde el primer día. En ese momento, desde el otro lado de la puerta, se escucharon pasos nerviosos. Tacones. Fernando frunció el ceño y se dirigió rápidamente hacia la entrada. Al abrirla, encontró a Lucía pegada a la madera, claramente espiando. ¿En serio?, dijo con incredulidad. Lucía entró con una sonrisa torcida, tratando de mantener la compostura. Así que ahora todo está claro, ¿verdad?, dijo con sarcasmo. ¿Te das cuenta de con quién estás casado? Siempre manipulé a la gente, sí, pero lo hice por nosotros. Por esta vida. ¿De verdad crees que ella entiende lo que es construir algo? Se volvió hacia Elena con mirada venenosa. Tú no sabes lo que significa tener ambición. No sabes lo que he sacrificado. Elena no se movió. Pero en su mirada se encendió un fuego silencioso. Tienes razón, dijo con calma. Todos tomamos decisiones. Tú elegiste el poder. Yo elegí seguir adelante. Pero tú heriste a otros para conseguir lo que querías. Eso no es ambición.
Es crueldad. Lucía perdió el control. Se lanzó hacia Elena con intención de golpearla, pero Fernando se interpuso, levantando la mano con autoridad. Se acabó. Dijo con voz firme. Esto ya no es tu juego, Lucía. Has perdido. Lucía se detuvo. Su rostro estaba desencajado, sus ojos llenos de odio. No parecía entender lo que estaba ocurriendo. Fernando la tomó del brazo. Vas a salir de esta casa sin privilegios. Sin dinero. Sin respeto. Porque sin eso, lo demás no significa nada. Lucía no respondió. Caminó hacia la puerta como una sombra, dejando atrás la versión de sí misma que tanto había defendido. Elena la observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y cierre. Todo aquel tiempo de humillación, de manipulación y tensión, por fin llegaba a su fin. Desde el momento en que Lucía cruzó la puerta escoltada por seguridad, la casa entera pareció respirar diferente. El gran chalet en las afueras de Madrid, antes envuelto en tensiones y apariencias, se transformó en un lugar sereno. Los pasillos, una vez escenario de miradas duras y palabras calculadas, ahora eran espacios de tranquilidad. Elena también cambió. Oficialmente asumió el cargo de directora de proyectos internacionales. Su conocimiento de idiomas, su comprensión cultural y su temple natural se volvieron esenciales para la empresa. Los clientes la admiraban, los colegas la respetaban, y Fernando veía en ella mucho más de lo que jamás había imaginado. Ella ya no tenía que esconder su pasado. No necesitaba probar nada a nadie. La mujer que antes limpiaba en silencio los pisos y organizaba discretamente los cubiertos ahora lideraba reuniones con delegaciones extranjeras, negociaba acuerdos y representaba con orgullo a la empresa. Pero más allá del éxito, Elena estaba en paz. Fernando también había cambiado. Libre de las manipulaciones de Lucía, comenzó a reconectarse con su verdadera esencia. Su liderazgo en la empresa se volvió más auténtico, más humano. La relación con los socios turcos se consolidó como una de las alianzas más sólidas del grupo. Ya no se trataba solo de negocios, sino de respeto mutuo. Todo gracias a Elena. Su relación personal evolucionó con naturalidad. Al principio, Fernando mantenía cierta distancia, sin saber cómo cruzar el límite profesional. Pero las largas noches trabajando juntos se convirtieron en conversaciones personales. Compartían recuerdos, anécdotas, y también silencios cómodos. Elena hablaba de Esmirna, de su vida anterior, y Fernando le confiaba cómo su matrimonio se había vuelto una farsa mucho antes de que él quisiera admitirlo. Una noche, mientras revisaban unos informes, Fernando se recostó en su silla y la miró con una sonrisa tranquila. ¿Te gusta la comida italiana? Elena levantó la vista, sorprendida por el cambio de tema. Sonrió. ¿Mucho? Conozco un restaurante precioso en el centro. Hace años que no voy. Me encantaría invitarte. No como colegas. Elena sostuvo su mirada por unos segundos. En sus ojos ya no había sombras, solo una luz suave. Me encantaría, respondió con dulzura. Aquella cena fue el inicio de algo inesperado. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas apresuradas. Solo dos personas cansadas de fingir, que por fin se permitían sentir algo verdadero. Pasaron los meses. Elena se consolidó en su nuevo rol, cada vez más segura de sí misma. La empresa creció con estabilidad y visión. Su relación con Fernando también. Ya no lo ocultaban. No había escándalos, no había necesidad de justificarse. Lucía era parte del pasado. La casa, antes símbolo de control y perfección falsa, se volvió un hogar real. Ahora allí se escuchaban risas, música suave, conversaciones sinceras. Elena cuidaba un pequeño huerto en el jardín, y Fernando leía novelas por las noches. Las reuniones con socios se convertían en cenas amenas en el porche. Todo era distinto. Todo era verdadero. Lucía, mientras tanto, desapareció por completo de sus vidas. Circulaban rumores, un negocio fallido, demandas,
pérdida de influencia social. Pero a nadie le importaba ya. Había sido solo humo. No dejó legado, ni afecto, ni lealtades. Su poder se había evaporado al primer soplo de verdad. Elena, en cambio, floreció. Ya no ocultaba su historia, la compartía. Inspiraba a otras mujeres, aconsejaba con generosidad a nuevas profesionales, y demostraba con su ejemplo que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Una tarde templada de otoño, mientras regresaban del trabajo, Fernando señaló un restaurante con una sonrisa nostálgica. Ahí está, el italiano del que te hablé. ¿Qué dices? Elena lo miró, con el rostro relajado por la paz que había encontrado. Vamos, respondió. Solo tú y yo. Y mientras bajaban del coche y caminaban juntos por la acera, Elena comprendió algo profundo. Esta no era simplemente una nueva etapa. Era una vida nueva. Una que ella misma había elegido. Una que había construido con respeto, coraje y amor verdadero. Una vida en la que, por fin, podía ser ella misma. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.